Hola, hola, hola. Es hora de otra historia increíble desde nuestro espacio. Crees conocer a alguien desde hace casi 20 años y, de repente, un pequeño botón en el sofá te lleva a instalar una cámara oculta. Hoy en nuestro espacio, hablamos de las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Primera historia, descubrí que mi esposa me engañaba y la confronté duramente. Dolida, me hizo quedar como el malo ante nuestros hijos, así que les mostré toda la verdad. Esta historia será larga, pero creo que vale la pena contarla porque sin duda hay mucho que aprender de ella. No estoy seguro de cómo voy a responder a su comportamiento. Pero cuando tu esposa te hace daño 2 veces y ambas cruzan una línea muy importante, ¿cómo se supone que debes reaccionar? Estoy hablando de mi esposa, con quien llevo 17 años casado. Hasta donde se supone que debes llegar con alguien antes de poder estar seguro de que no es una mala persona en el fondo. Tengo 45 años y Sheila 43. Nos conocemos desde hace casi la mitad de nuestras vidas. Y en el punto en el que estábamos antes de descubrir que me engañaba, realmente creía que era mi alma gemela. Éramos el uno para el otro. O fui muy ingenuo o ella me engañó muy bien. Tenemos 3 hijos juntos, de entre 11 y 15 años. Son buenos chicos, además. Admito que siempre fue una gran madre, pero los últimos acontecimientos me hicieron cambiar completamente de opinión. Como pueden imaginar, descubrí que me engañaba, y fue una experiencia horrible. Como cualquier hombre, nunca quise descubrir que mi esposa me engañaba. La forma en que lo descubrí fue bastante tonta. Porque si hubiera sido mejor ocultando sus huellas, mi vida no se habría puesto patas arriba en un instante. No digo que no quisiera saberlo, pero a veces, cuando el dolor es muy intenso, me pregunto si hubiera sido mejor seguir ignorando la situación. En fin, un día llegué a casa y encontré un botón atascado entre los cojines del sofá. No era un botón cualquiera. Tenía un diseño único, así que supe al instante que no era mío. Sabía que tampoco era de mis hijos. Revisé la ropa de mi esposa, pero no lo reconocí. No sospeché porque solo era un botón. Cuando regresó a casa, finalmente recordé el botón y se lo mostré para preguntarle si era de alguna prenda suya. Al principio se puso nerviosa y dijo que debía ser de alguna de las camisas que había comprado recientemente para los niños. Y como confiaba en ella, no volví a revisar inmediatamente, aunque lo dudaba. Tomó el botón y dijo que lo iba a coser. Me dejó con una sensación extraña, porque noté que estaba incómoda al responder la pregunta. Y solo cuando fingí no importarme pareció relajarse y volver a la normalidad. Les pregunté a mis hijos si alguno tenía algún botón suelto, pero todos dijeron que no. De nuevo, estaba bastante seguro de que el botón no pertenecía a ninguno de ellos, porque tienen muy pocas camisas de botones, y era evidente que pertenecía a una de ellas. Después de casi 20 años de matrimonio, sé que merecía el beneficio de la duda. Una esposa con la que llevo tanto tiempo casada no merece ser objeto de sospechas. El problema era que las cosas simplemente no cuadraban, y no había manera de evitar sospechar. Así que decidí comprar una cámara para despejar mis dudas. Necesitaba saber con certeza que no pasaba nada. Me dije que si no veía nada en 2 semanas, simplemente asumiría que me había equivocado y que había llegado a una conclusión errónea. Me aseguré de que la cámara fuera lo suficientemente discreta como para colocarla donde estuviera completamente seguro de que nadie en la casa la vería. La puse en el salón porque era lo más lógico. Tuve que esperar algo más de 1 semana para descubrir la verdad. Cuando revisé el vídeo, la vi entrar a la casa alrededor del mediodía, lo cual era extraño porque se suponía que debía estar atendiendo su negocio a esa hora. Lo realmente impactante fue cuando un hombre entró detrás de ella. No lo reconocí. En cuanto entraron, ella dejó caer su bolso y comenzaron a besarse. No creo que lo supere jamás. Nunca olvidaré cómo me sentí en ese momento, porque fue una de las peores sensaciones que he tenido que soportar. Después de considerar a alguien como mi refugio, me destrozó ver eso. Se besaron durante 1 minuto y luego él la arrastró al sofá donde empezaron a besarse apasionadamente antes de quitarse la ropa. Se levantaron y fueron al dormitorio. Ella me estaba engañando con este tipo en la cama donde ambos dormíamos y supe que ya no podría dormir en esa cama. Era imposible. Tenía pruebas en vídeo de la infidelidad de Sheila y ni siquiera sabía cómo iba a confrontarla. Estaba confundida y, para ser honesta, solo quería liberarme del dolor en ese momento.
Era lo último que necesitaba, algo que complicara mi vida, pero pronto tendría que afrontarlo. Aunque todavía estaba trabajando, decidí contactar a un abogado de familia. Necesitaba entender mis opciones y la situación en la que me encontraba lo antes posible. Tuve una consulta con él después del trabajo, pero no contraté sus servicios en ese momento. Fue solo después de pasar tiempo con ella tras mi descubrimiento que me di cuenta de que no podía seguir lidiando con ella. No iba a funcionar entre nosotras. Ese día, al regresar, intenté mostrarme alegre delante de los niños, pero ella me había puesto de muy mal humor. No podía verla y sentirme normal, ni siquiera fingir. Era muy evidente que tenía algún problema con ella, y seguía preguntando, pero no podía decir nada al respecto todavía, sobre todo porque no quería que los niños estuvieran cerca. Para ella fue aún más evidente que había un problema cuando me negué a dormir en su cama. Estoy segura de que para entonces ya sospechaba que yo sabía de su aventura, porque mi reacción fue muy fuerte. De nuevo, no pude evitarlo. Así que mi actitud hacia ella se mantuvo igual hasta que la confronté. Pero antes de eso, pasó de estar preocupada a enfurecerse conmigo porque, según ella, actuaba de forma infantil. Mis hijos también estaban preocupados porque, si bien no los ataqué ni nada parecido, era evidente que no era yo misma. Como dije, al día siguiente de descubrir las cosas contraté a mi abogado de familia. El día que decidí confrontarla, sabía que le notificarían la demanda al día siguiente. Así que era hora de hacerle saber lo que realmente pensaba de su comportamiento. Para ser sincera, quería que los niños se fueran de casa, pero mis planes no funcionaron. No valía la pena posponer las cosas solo por eso. Me convencí de que iba a controlar mis emociones para que no se despertaran. Fui a verla a la habitación y me senté en el puff porque, sinceramente, ni siquiera quería tocar la cama. Me daba muchísimo asco. Le dije que teníamos que hablar y pareció un poco aliviada, pero era evidente que no tenía ni idea de qué quería hablar. Fui directo al grano porque, en ese momento, no lo hacía por ningún tipo de satisfacción perversa. Música, le dije que sabía del hombre con el que se acostaba. Fingió no saber de qué hablaba, pero eso solo me enfadó más. Le dije que no tenía sentido seguir con estos jueguitos ni que intentara eludir su responsabilidad. Le señalé que sabía que ella lo había traído a casa. Habían dormido juntos allí. Aún así, siguió insistiendo en que no tenía ni idea de qué hablaba. Esperaba no tener que sacar el vídeo antes de que decidiera decir la verdad. Sobre todo porque anticipé que intentaría desviar la conversación de su infidelidad a la cámara oculta. Y así fue, porque cuando saqué mi teléfono, le mostré el vídeo y le pregunté cuándo iba a dejar de mentir. Fue entonces cuando pensó que lo más inteligente que podía decir era: «Instalaste una cámara sin avisarnos». Odié haberlo predicho, porque fue una forma estúpida de echar la culpa a otros. Y parece ser algo común entre los infieles, según las historias que he leído. No sé si creen que realmente funciona o si es un último intento desesperado por desviar la culpa. No estoy orgullosa de ello, pero en ese momento perdí la paciencia. Le alcé la voz y le dije que se callara. También la llamé idiota. Solo entonces tuve que obligarme a calmarme por los niños. Le dije que no era estúpida y que la única razón por la que había instalado la cámara era porque sabía que algo no andaba bien. Nunca lo habría hecho si no hubiera tenido ninguna sospecha que confirmar. Fue culpa suya que se hubiera producido la confrontación. Le pregunté por qué lo había hecho. Me molesta haberme dejado llevar por las emociones, pero si nunca te has visto en esa situación, no sabes qué harías ni cómo reaccionarías. Le dije que lo había hecho todo por ella, que la había amado, que había sido un buen esposo y un buen padre, que la había mantenido, que también había apoyado sus sueños. No dijo nada, y eso me enfureció. Me levanté, la encaré y la intimidé. Estaba muy asustada y no me avergüenzo de ello porque yo había sufrido más de lo que un simple susto podría hacerle a ella. Le dije que necesitaba una respuesta y, de nuevo, mi voz empezó a subir de tono. Fue entonces cuando me dijo que no tenía una buena respuesta. Dijo que estaba aburrida y que no había pensado en nosotros como debería. Dijo que había sido un error y que no había nada más que excitación física. Me enfurecía y apretaba los puños. No iba a pegarle porque no es algo que me salga fácilmente, sea hombre o mujer. Pero estaba tan furioso con ella, y el hecho de que no hubiera ni siquiera una buena razón, solo lo empeoraba.
Decidió engañarme y destruir nuestra familia por un capricho. Eso era lo que me costaba tanto asimilar. ¡Que te jodan! Fue lo único que alcancé a gritarle. No se me ocurría nada más que decir porque sentía que nada valía la pena. Ni siquiera parecía arrepentida. Solo me miraba asustada. No había remordimiento. Odiaba que la hubieran descubierto, pero yo sabía que no sentía verdadero remordimiento. Por eso, todo terminó cuando la descubrí. Habría continuado quién sabe cuánto tiempo si hubiera seguido siendo el tonto marido que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Vi cómo sus ojos se desviaban de mi lado y, justo después, se llevó las manos a la cara como si intentara protegerse la cabeza. Miré hacia atrás y vi que 2 de mis hijos habían salido de la habitación. Habían oído el alboroto e inmediatamente me tranquilicé. Les dije que todo estaba bien y que solo estábamos discutiendo. Les dije que volvieran a la cama. Dudaron mucho en hacerlo, pero finalmente logré que se fueran. Le dije a Seila que fuera al dormitorio y me dejara solo en la sala, y así lo hizo. No pude dormir en toda la noche, no solo porque temblaba de rabia cuanto más pensaba en la situación, sino porque odiaba que mis hijos lo hubieran visto. Realmente no quería que se involucraran en la situación porque les cuesta comprender completamente los matices en situaciones como esta. Al día siguiente, el notificador vino y le entregó la notificación a Seila. No se sorprendió, ni siquiera me lo mencionó, pero yo sabía que la habían notificado. Finalmente firmó los papeles sin mucho problema, y desde entonces estamos en el proceso de divorcio. Lo que realmente me enfurece es cómo decidió hacerme quedar como la mala ante los niños. No sé si me preguntaron o si ella misma lo contó, pero un día, al volver del trabajo, noté que se distanciaban de mí. Mi hijo mayor a veces tiene mal genio, así que lo entiendo. Pero que los otros 2 actuaran igual me hizo darme cuenta de que algo andaba mal. Decidí hablar con el mayor, pero no quería hablar conmigo. Sin embargo, logré que cediera y me contara algo porque le expresé mi confusión y lo mucho que no entendía lo que sucedía. Fue entonces cuando me dijo que habían hablado con Seila y que ella les había dicho que yo la había estado golpeando. Mintió diciendo que esto llevaba ocurriendo mucho tiempo y que siempre pasaba cuando yo me enojaba. Dijo que me tenía miedo, pero que se quedaba porque quería que siguieran viviendo en un hogar feliz. De verdad que no podía creer lo que oía. Le pregunté si de verdad lo creía, y me dijo que lo había visto con sus propios ojos la noche que la confronté. Intenté asegurarle que no había golpeado a su madre ni había estado a punto de hacerlo esa noche, pero dijo que no podía creerme porque estaba allí parado con el puño cerrado. No tenía ningún vídeo de esa noche, ya que estaba guardando la cámara y no me molesté en grabar con el teléfono. Me dijo que agradecería que me fuera de su habitación. Realmente no tenía sentido intentar convencerlos de que yo era el bueno cuando ella había controlado la historia. También intenté hablar con los otros niños, y aunque no se expresaban tan bien como mi hijo mayor, era evidente que no querían saber nada de mí. Me partió el corazón. Quería confrontar a Seila, pero tenía miedo de que si me mostraba demasiado vehemente, solo le daría más motivos para actuar como si yo fuera violento con ella. De todos modos, hablé con ella. Me aseguré de que la puerta de la habitación estuviera abierta todo el tiempo. Le dije que me iba de casa y empecé a empacar mis cosas. Sé que irse de casa durante un divorcio te quita una ventaja, pero cuando vives con una mujer infiel y 3 hijos que empiezan a odiarte, no sé si elegirías quedarte. Si mis hijos se sentían mejor sin mí, me parecía bien. El caso es que no me voy a rendir. Obviamente, voy a seguir intentando ganármelos. Pero lo que de verdad me preocupa es si es demasiado lejos mostrarles pruebas de que su madre me engaña. Creo que merecen saber qué clase de mujer es. No habría hecho esto si no me hubiera mentido. Pero como decidió hacerme quedar como el malo, tendré que hacer lo que sea necesario para salvar mi relación con los niños. Odio estar en esta situación porque todo fue culpa suya. Absolutamente todo. Pero encontraré la solución. Tengo que actualizar. Seila es oficialmente mi ex-esposa, y eso me hace inmensamente feliz. Sentí como si me quitaran un peso enorme de encima cuando sucedió. Han pasado muchas cosas antes de llegar a este punto. Claro que, incluso antes de que el divorcio se finalizara, sabía que tenía que arreglar las cosas con mis hijos. No podía permitir que creyeran que había maltratado a su madre durante gran parte de nuestro matrimonio, especialmente cuando jamás le había levantado la mano. Sí, le he alzado la voz,
pero ella también, sobre todo durante las discusiones acaloradas. Eso es todo. Hablé con mi hijo mayor y le dije que lo único que necesitaba era que me diera la oportunidad de hablar con todos ellos con calma. Reconocí que no querían verme por lo que Seila les había contado, pero dejé claro que merezco el derecho a contar mi versión de la historia y desmentir lo que sea necesario. Es un niño lógico, y eso le impactó porque no era justo que me demonizaran basándose en una sola versión de la historia. Los recogí a todos y los llevé a su restaurante favorito. Me hubiera gustado pasar un buen día con ellos antes de contarles, pero sabía que lo pasarían fatal conmigo si yo era el padre que maltrataba a su madre. Decidí que hablar en un restaurante era la mejor manera de hacerlo. Les pregunté qué había dicho su madre de mí. Les había contado que al principio había sido un buen marido, pero que a mitad del matrimonio, cuando me enfadaba, empezaba a pegarle. Según ella, la cosa fue a peor. Me dijo que fuera a terapia para controlar la ira, pero eso solo me enfadaba más. Dijo que se había dado por vencida, que quería el divorcio, y que esa noche me vieron allí de pie con el puño cerrado. Les dijo que no la había pegado esa noche, pero que solo fue porque ellos vinieron. Lo asimilé un momento y asentí. Les pregunté si alguna vez la habían visto con heridas o moretones sin explicación. Dijeron que no. Les pregunté si me conocían por ser una persona enojada, y también me dijeron que no, porque casi siempre era muy alegre y bromista. Les expliqué que me habían visto tan enojado porque ella había hecho algo que me enfureció, no porque fuera común que la golpeara. Les conté que me había engañado. Lo descubrí y le pedí el divorcio, y esa fue la confrontación que presenciaron. Les expliqué que no me respondió como yo quería, y admito que eso me enfureció cada vez más, pero nunca estuve ni cerca de golpearla. El mayor preguntó a quién debían creerle, ya que ninguno de los dos tenía pruebas. Fue entonces cuando les dije que sí tenía pruebas. Les expliqué que sabía que me engañaba porque tenía una cámara en la sala cuando lo sospeché. Les dije que estaba relacionado con el botón del que les había preguntado. No quería, pero les mostré el vídeo de su madre entrando a la sala con otro hombre y besándose. Los detuve antes de que empezaran a besarse, pero les hice saber que la cosa había ido más allá. Mis hijos no son ajenos a estas cosas, así que no les estaba mostrando nada que no supieran. El mayor estaba muy confundido, pero creo que lo entendió. No me dijo mucho, pero se notaba que comprendía la situación. Con los pequeños fue un poco más difícil descifrar, pero creo que entendieron que les decía la verdad. El día terminó poco después porque el ambiente era incómodo, pero mi hijo me abrazó antes de dejarlo en casa y me pidió disculpas. Sentí que eso me alivió mucho el dolor, muchísimo. El proceso de divorcio continuó y la situación se complicó con la custodia. Ella quería el 100% porque seguía convencida de que yo disfrutaba agrediéndola, pero no tenía pruebas. Yo quería el 70% de la custodia porque sabía que el 100% era imposible. No lo conseguí, pero obtuve el 50%. Los niños dejaron claro que querían pasar más tiempo conmigo, y creo que el hecho de que yo sea la madre divertida por naturaleza, y que descubrieran que su madre les había mentido, los hizo sentir resentidos con ella. Ella también se quedó con la casa y la manutención de los niños. Sin embargo, no hay pensión alimenticia, ya que su negocio va bien. Ojalá hubiera podido quitarle todo, porque no se merece ser feliz después de lo que nos hizo pasar, pero así son las cosas. Mi relación con mis hijos está casi normalizada, y eso es lo que más me importa. Mi relación con Seila es horrible, obviamente, pero no me importa. Ella no importa en el panorama general. Engañar a tu marido en tu propia casa ya es repugnante, pero encima tuvo la desfachatez de darle la vuelta a la situación y hacerse la víctima. Luego, instaló una cámara sin avisarme. Cariño, invitaste a un hombre a tu sala. Lo mínimo que podrías haber hecho es sonreír para la grabación. Y luego, para colmo, les mintió a sus hijos sobre haber sufrido abusos. Estaba tan desesperada por proteger su pequeño romance que usó el amor de sus hijos en contra de su propio padre. Eso es pura maldad. Seila no intentaba salvar a su familia. Intentaba salvar las apariencias, sin importarle a quién tuviera que destruir en el proceso. Y ese es el tipo de persona más aterradora, la que puede mirar a su propio hijo a los ojos y mentirle sin inmutarse. ¿Cómo reaccionarías si alguien estuviera manipulando psicológicamente a tus propios hijos? ¿Tienes alguna historia personal?
Compártela con nosotros en los comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en R-Space. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.